La Plata, con la gran cantidad de productos de consumo diario, sigue hoy. En 1911 hay una huelga de obreros de la panificación, anarquistas. Su gran aporte a la industria fue haberle puesto nombres que trataban despectivamente a las Fuerzas Armadas y al clero a ciertas facturas. Entonces, los cañoncitos, los vigilantes, bola de fraile, suspiro de monja, etc. Bueno, Torcuato Di Tella se cansó de estas huelgas, tenía una panadería e inventó una máquina amasadora de pan. Fue tal su éxito nacional e internacional que tuvo que hacer una industria para fabricar esa máquina amasadora de pan. Se llamó Sección Industrial Amasadoras Mecánicas, SIAM. Empezó fabricando máquinas amasadoras, siguió fabricando heladeras, cocinas, autos, motos, etcétera, etcétera. La empresa SIAM es una metáfora de lo que no debe hacerse. Surgió en un país libre y empezó a decaer en un país con industria protegida. Los hijos de Torcuato Di Tella mordieron el anzuelo. La empresa quebró en 1972 y los hijos se reciclaron como políticos, uno en el gobierno de Menem y otro en el gobierno de los Kirchner. Otros ejemplos. Bartolomé Long inventó en 1875 la desgranadora argentina en Colonia Hessler, Santa Fe. En 1917 aparece la primer cosechadora autopropulsada del mundo. La inventó José Frick en Pigüé. Suele decirse que la primer cosechadora autopropulsada del mundo fue la Rotaña, que en realidad fue creada 10 años después. Es verdad que la Rotaña estuvo mejor protegida por patentes y atrás de esa cosechadora autopropulsada después surgió una fábrica. En 1878 Nicolás Schneider fabrica el primer arado en Esperanza. Jacobo Pauser, un alemán, en 1867 creó un emporio de artes gráficas y puso a la actividad editorial argentina en la cima de Iberoamérica por mucho tiempo en esta cuestión. En 1870 Sebastián Bianchetti se hizo presente con sus famosas balanzas que los que tenemos ciertos años hemos visto en los comercios. Pequeñas industrias de cerilla de fósforo prosperaban en Barraca y de la unión de tres de ellas nació en 1889. Surge de estas empresas de cerilla la Compañía General de Fósforo que continúa hasta nuestros días. Empresarios. Teníamos tremendos empresarios como Ernesto Torquins, que invirtieron e impulsaron no solamente pueblos y ciudades como la que lleva su nombre, sino que invirtieron en empresas como la Fundición Zamboni, los astilleros de Berisso, Cerámica Ferrum, Tamet y San Cicena, entre otros emprendimientos. En 1886 lo vemos a este Torquins invirtiendo en ferrocarriles en el norte de Santa Fe, cuando recién llegaban los primeros colonos y empezaba a poblarse la zona. Y también invirtiendo en la exploración y explotación de petróleo en 1886, 87, 88. En 1860, el austrohúngaro Nicolás Mijánovich inicia un imperio naviero que después continúa Dodero. En ese momento teníamos un imperio naviero. Hoy en día la mayor parte de la flota fluvial que transporta por el Paraná está en manos de empresarios paraguayos, porque no se puede competir con los costos argentinos, los impuestos argentinos y los costos laborales argentinos con nuestros colegas paraguayos. En 1824, para poner el último ejemplo, Steverling funda Algodonera Flandria. Con el tiempo se convierte en una industria floreciente y en su entorno crece una ciudad, Flandria, es cerca de Luján. Como estos ejemplos podríamos seguir al infinito. Este era el país que en 1889, con motivo de los 100 años de la Revolución Francesa, en la Exposición Universal de París, asombraba al mundo. Había dos cosas que todos miraban. Una era la Torre Eiffel y la otra era un pabellón que imitaba un palacio. Era el pabellón argentino, donde se veían, por supuesto, los productos agrícolas y ganaderos que venían de las míticas pampas, pero también se veían multitud de industrias, como por ejemplo la Cámara de Conservación en Frío de la empresa San Cicena y tantos otros que maravillaban. Esto hacía decir, por ejemplo, a algunos periódicos franceses: su futuro es tan grande, referido a la Argentina, su prosperidad creciente, su situación excepcional, comparable a la de los Estados Unidos del Norte. Todo esto se logró en un país que respetó durante esos 50 años, no después, el sistema económico alberdiano plasmado en nuestra Constitución Nacional, que podríamos resumir en 3-4 parámetros: respeto absoluto a la propiedad privada, libertad de comercio, muy pocos impuestos, moneda sana y libertad para producir y trabajar, sin subsidios, sin protecciones, sin transferencia de ingreso, sin redistribución del ingreso. Este es el país que estaba entre las 7 potencias del orbe hasta 1930, incluso un poco más, y que hoy luce en los indicadores mundiales de libertad económica al lado de países comunistas, países que recientemente han salido del comunismo, teocracias islámicas, dictaduras tribales, como podemos estar viendo en el mapa.